¿Qué pasará ahora con Rubén Rocha? La presidenta Claudia Sheinbaum es enfática, dice, la decisión de Rocha de pedir nuevamente licencia es lo mejor para Sinaloa. ¿Qué pasará con todos aquellos y aquellas que aseguraban que este episodio demostraba una fractura profunda, una grieta insalvable entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador? Un ejemplo más de una obsesión que lleva ya de verdad a a la oposición, a sus opinócratas, a una pérdida absoluta de credibilidad y análisis pero verdaderamente delirantes o, en el menor de los casos, digámoslo así, sumamente irresponsables. ¿Cómo están? Gracias precisamente por estar con nosotros, por permitirnos platicar con ustedes. Me parece que son los dos grandes aspectos, ¿no? que nos topamos en este momento. Eh, ¿Qué pasará ahora con Rubén Rocha? ¿Y dónde está el supuesto choque? El supuesto choque de de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Por lo pronto ya hay dos notas en este momento con las cuales nos vamos a arrancar. La primera de ellas, contrario a lo que mucha gente incluso nos decía, que no, que nos estábamos adelantando y que nosotros el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad este domingo la nueva licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya con carácter indefinido. Con carácter indefinido. Rocha Moya escribió el sábado un oficio dirigido al Poder Legislativo en el que señaló: por así considerarlo pertinente, me presento ante ese honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido por más de 30 días al cargo de gobernador constitucional del estado de Sinaloa. El mandatario pidió al Congreso proceder conforme al artículo 58 de la Constitución Política de Sinaloa. La Diputación Permanente fue convocada para este domingo a las 11 horas a una sesión extraordinaria para analizar la nueva petición, y la solicitud se presentó apenas un día después de que Rocha Moya retomara formalmente la gobernatura tras permanecer 112 días con licencia. Su periodo constitucional concluye el 31 de diciembre del 2027. Pero antes la presidenta Claudia Sheinbaum había declarado que esta decisión de Rocha Moya de pedir licencia era lo mejor para Sinaloa. Era lo mejor para Sinaloa. Que Rubén Rocha nuevamente hubiera solicitado esta licencia indefinida al Congreso del Estado, al no contar con el respaldo de su bancada ni tampoco del gobierno federal. Incluso afirmó que la controversia generada esta semana por el sinaloense pues no afecta al movimiento de la Cuarta Transformación, porque como tomó, dice Sheinbaum, él tomó una decisión personal de regresar, también fue una decisión personal de retirarse. Creo que es lo mejor para Sinaloa. Así lo dijo en un breve mensaje, breve entrevista ante medios de comunicación que cubren precisamente sus actividades, ¿no? Como tal, ¿no? Y uno de los puntos claves que mencionó también fue: no he hablado con él desde la primera vez que pidió licencia. Fue lo que expresó a su llegada a la supervisión de la línea 4 del cablebús en Ciudad de México. Además, se le cuestionó si la decisión sin consulta previa de Rocha Moya para regresar a su cargo y después de 33 horas retractarse, pues afecta a su partido, afecta a Morena, afecta al movimiento de Regeneración Nacional, a la 4T, y de manera clara lo que respondió Sheinbaum es no. No, buen día. Mañana platicamos. Vamos a platicar mañana. Y ya estoy mejor, ¿eh? Fue lo que dijo Sheinbaum tras un cuadro de gripa que le impidió encabezar la mañanera del 21 de agosto. Por otro lado, sí evitó contestar quién estará a cargo del gobierno interior de Sinaloa tras esta decisión de Rocha de dejar el cargo por segunda vez. Eso fue lo que dijo la presidenta de la República. Bueno. Hay, por supuesto, muchas aristas que ya hemos estado platicando con ustedes relacionadas con este caso. Si partimos de atrás para adelante, pues Rocha Moya toma esta determinación porque no le quedaba de otra. Si somos prácticos, vamos a la primera arista, algo práctico. No tenía el respaldo de nadie. No lo respaldaba el gobierno federal, no lo respaldaban los gobernadores. La clase política de Sinaloa estaba fracturada a tal grado que una de las candidatas, que va a la cabeza, por cierto, de la 4T, respaldó de inmediato al gobierno federal. No había al interior de la bancada, incluso
de la 4T en Sinaloa consenso alrededor de la figura de Rocha Moya o de la decisión que había tomado Rocha Moya. En pocas palabras, yéndonos por este camino, cometió un suicidio político. Así de sencillo. Quemó todas sus naves. Quemó todas, todas las líneas de comunicación que en un momento dado podrían haberla auxiliado en un futuro inmediato. Y no para mantener ningún acto de impunidad, ni mucho menos, sino para darle trámite a la circunstancia que le ha venido rodeando. Yo me sostengo en lo que les he dicho últimas horas. Una de las variables que observo y que me parece que es determinante en todo esto es cómo se ha venido cerrando el círculo alrededor del ex gobernador de Sinaloa, en donde tanto en Estados Unidos como en México hay investigaciones que avanzan y que lo involucran con delitos graves. Hay que confirmarlas, por supuesto, hay que probarlas, sin duda alguna. Pero siento que al irse cerrando esos círculos, y a sabiendas precisamente Rocha Moya de esta responsabilidad que puede cargar en las mismas, trató de refugiarse en el fuero. Trató de refugiarse en el poder del fuero, trató de refugiarse precisamente en el cargo. Sin embargo, pues jamás esperó una postura tan clara, tan contundente por parte de su propio partido, por parte de sus propios compañeros gobernadores, y me parece que la forma como lo hizo es de un error monumental, una falta de timing político, de conocimiento, porque incluso hacerlo cuando la presidenta de la República está enferma, se ausenta un día, ajá, de la oficina, pues da la impresión de que quisiste aprovecharte de esa circunstancia. Es decir, que jugaste en contra, que traicionaste algún tipo de acuerdo incluso que había con la administración federal para mantenerte fuera precisamente del poder. Porque eso lo deja muy en claro, tanto Gobernación como Morena en sus respectivos comunicados, en donde enfatizan precisamente que la Fiscalía no ha exonerado absolutamente a nadie y que las investigaciones continúan y que nadie está por encima de la ley. Esa línea por parte de Morena de decir nadie está por encima de la ley es un señalamiento muy duro, que a lo mejor ha pasado un poco de lado en los análisis u opiniones, pero es un señalamiento muy duro, porque están poniendo a Rocha como que se quiso brincar literalmente las trancas y quiso sorprenderlos a todos, incluyendo por supuesto el proceso que se lleva a cabo. Y esto tiene una implicación muy seria. ¿Por qué razón? De entrada en lo narrativo, porque le quitas a la 4T el discurso de cero impunidad, de una investigación a fondo, de un trabajo real para poder incluso en un momento dado, aunque en lo personal yo no meto las manos a fuego para nada por Rocha, pero que en un momento pudieran argumentar, ¿no? O se pudiera discutir o defender mejor su presunta inocencia. Pero la verdad es que él solo se puso la soga al cuello y me parece que esto demuestra también hasta dónde está metido Rocha en estos casos que se le están señalando de parte tanto de Estados Unidos como de la Fiscalía General de la República, o que de una forma directa o indirecta lo involucran. Eso yéndome por esa arista como tal. La otra arista que nos puede llevar precisamente al siguiente tema que va junto con pegado, es que algún grupo lo hubiera apoyado. Y sí hay gente al interior de Morena que ha salido a querer destacar esta última decisión de Rocha, evidenciando que tal vez fueron ellos quienes de una manera desproporcionada pues le dieron el consejo de regresar o lo respaldaron para que regresara, saliéndoles muy mal el juego. Ese grupo al interior de Morena que se ha venido constituyendo ya pues prácticamente desde que inició este gobierno, si no es que no, meses antes, que involucra a Dan Augusto, a Monreal, a Ignacio Mier, a todos estos personajes que son herencia directa del obradorismo de Andrés Manuel y que no han logrado entender todavía cuál es su lugar en la propia historia y que les encanta jugar un protagonismo mayúsculo. Hasta eso, se reconoce que el propio Monreal fue el primero que dijo a este Rocha Moya que volviera a pedir licencia, lo que originó una crítica de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? En contra de Monreal, que por qué le pedía eso a este Rocha.
Yéndome ahora por esta arista, tendría cierta lógica que Rocha Moya hubiera decidido jugar sus cartas, ¿no? A raíz de que tuviera el apoyo de algún grupo importante al interior de Morena. ¿Y por qué tiene lógica? No estamos especulando ni mucho menos. Porque si ustedes revisan tanto el pronunciamiento de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum como de los gobernadores el día viernes, nos topamos con un señalamiento muy claro al grupo, ¿no? Muy, muy claro. Cuando hablan de que ni intereses de personas ni de grupos van a afectar la unidad del partido y van a meter al país en problemas. Y cuando la presidenta dice, no importa ni el apellido, ni el nombre. Ujú. O sea, está haciendo referencia directa a algún grupo que respalda a este Rubén Rocha y que pensó que podía cruzar las trancas en esta discusión. Ahora, a mí me queda más que claro que quien lo haya pensado, quien lo haya tratado de manejar de esa forma, se equivocó gravemente, porque es ese mismo grupo el que ha retado una y otra vez a la presidencia de la República, pensando que tienen el poder suficiente para alterar los resultados o para poder limitar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto nos lleva a, esta es la segunda arista que se puede analizar. Por supuesto que déjeme antes de pasar al otro tema ir con la tercera arista, que es también importante. La presidenta reitera, fue una decisión personal. Ella claramente manda el mensaje interno, pero también externo. ¿Por qué? Porque hubo una molestia de Estados Unidos. Por supuesto, mire, quitémonos la máscara de los ojos. Hablamos de política. Por supuesto que ha habido comunicación entre el gobierno federal y el gobierno de Estados Unidos en torno al caso Rocha. Por supuesto que el gobierno de México ha sido enfático al decir, perdón, nosotros no podemos detener a nadie si no hay pruebas al respecto y estamos realizando nuestra propia investigación. Te pedimos respeto a nuestra soberanía. Digo, es público, lo han dicho. Te pedimos respeto a nuestra soberanía para investigar este caso sobre este personaje o que nos envíes las pruebas que tienes para podernos guiar en ese sentido o discutir en ese sentido. Estados Unidos tiene una declaración importante, claro, que la tienes que curar también, porque sí, los testimonios son importantes, pero no siempre son la prueba madre. Claro, hay que ver la calidad del testimonio, hay que ver la calidad de información que se te otorga. Y ahí también juega en contra de Rocha que Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, es un ex militar metido en contrainteligencia, es decir, es un tipo que tiene información, que sabe manejar la información y que fue a entregarse a Estados Unidos y que su estatus jurídico cambió. Es decir, Merida Sánchez hoy por hoy ya es un personaje que está colaborando con Estados Unidos. ¿Y cómo va a colaborar? Pues dándoles información sobre Rocha Moya. Digo, no hay que tener fuentes para saber eso, ¿no? Entonces, por supuesto que Estados Unidos ha de haber dicho, oigan, ya tengo declaraciones, ya tengo esto. Y México lo que ha dicho, espérame tantito, el país no puedes entrar, deja que termine la investigación. Y en ese tú y yo sale Rocha y se va al poder otra vez, pues claro, claro que en Estados Unidos hubo molestia. Claro que hubo molestia y a lo mejor hasta lo sintieron como traición o lo sintieron hasta como reto en un momento dado. Por eso también el deslinde por parte de Morena, por parte de la presidencia, como diciéndoles, a ver, nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros no te vamos a dar pretexto para que quieras aplicar un mayazo, ajá, ni mucho menos. Aquí las cosas se hacen de esta manera y por lo tanto, nosotros no tuvimos nada que ver con esto y lo vamos a solucionar. Y se solucionó en menos de 35 horas. Bastó que la presidenta mandara un tuit, así de sencillo, bastó un tuit y que Rocha Moya volteara para todos lados y se da cuenta que hasta los mismos que lo alentaron se dieron la espalda o se quedaron callados para entonces volver a pedir una licencia al cargo. Hay mucha gente que con justa razón dice, es que no hay pruebas contra Rocha Moya. Es que ese es el tema, que si no hay pruebas, ¿para qué regresó? Si podía esperarse a que la fiscalía terminara. Ahora, no podemos garantizar que no hay pruebas cuando la fiscalía no ha terminado el proceso ni la investigación, cuando la fiscalía tiene carpetas abiertas, cuando la fiscalía está investigando el caso de Melesio Cuen. No se ha exonerado a nadie y no soy yo el que lo dice, lo dijo el propio Morena y lo dijo la propia Secretaría de Gobernación. No hay exoneración alguna. Ajá. Entonces no podemos cantar ahorita lo que muchos de ustedes me han comentado. Es que estás...
Así como no se le puede descartar, no se le puede encartar. Por lo tanto, Rocha no tendría que haber regresado al poder, porque no había sido declarado inocente por nadie, más que por sí mismo. Entonces, en ese punto es fundamental entender la incomodidad y molestia que generó en el movimiento de la 4T, porque los puso, o puso al país literalmente en una situación muy complicada, ¿sabe? ¿Por qué? Supongamos que Estados Unidos, todos sabemos cómo es Estados Unidos. Estados Unidos decide ir por él. Estados Unidos piensa, así se va a tratar. Pues me meto y párame y se lo llevan. Obviamente va a haber una respuesta del gobierno mexicano. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno de la 4T lo que ha mantenido es la defensa de la narrativa como uno de sus principales argumentos en este tema. ¿Qué mayor violación a la soberanía hay que entre por un gobernador en funciones? Entonces, claro que tiene que haber una respuesta y muy probablemente hubiera llevado a un rompimiento de relaciones. A lo mejor estoy exagerando aquí, pero es una posibilidad real. Al cierre de la frontera o, en el peor de los casos, a no hacer nada, lo cual hubiera generado una crítica interna mayúscula. Aun cuando la lógica dijera, bueno, es que asimétricamente no puedo hacer gran cosa, la crítica hubiera sido mayúscula. ¿Me entiendo? O sea, pone al gobierno en una caja donde, en un callejón donde no tendría forma de salir bien librado. De esa dimensión es la irresponsabilidad de Rocha. De esa dimensión es la actitud que toma. La pregunta es ahora, ¿quién lo protege? Hoy Rocha Moya parece totalmente desprotegido. Hay voces que dicen, algunas muy serias, otras no tanto, que señalan, ¿no?, que es porque hay un nuevo pacto de impunidad. Yo no estaría tan seguro. La forma en cómo Rocha Moya llega, asume, se muestra en un principio y después, cuando empiezan a caer todos los dardos, empieza a echarse para atrás. No me parece que muestren un personaje que sale triunfante ni protegido. Puedo estar muy equivocado. Me parece más bien un personaje que sale muy derrotado. Tan derrotado que hoy por hoy sabe que es totalmente vulnerable tanto a la justicia aquí como a la justicia allá, o a los intereses allá y a la ley acá. Ujú. Y lo peor, pierde la confianza de la única persona que hubiera podido en un momento dado mover las fichas para que la situación fuera diferente en su caso, sin que esto hablara de impunidad ni mucho menos, ¿eh? Entonces, hablamos precisamente de un personaje que hoy está solo, por lo menos en el papel, por lo menos en una primera instancia, o que cuenta con un grupo, que lo echó por delante y que yo no sé qué tan bien posicionado quede en realidad. El famoso este grupo que ya les mencionaba los nombres y demás, que constantemente se venden como representantes de Andrés Manuel López Obrador y que sinceramente yo creo que no están en esa tesitura ni en esa capacidad como tal, aun y cuando sean gente que en algún momento fue cercano al expresidente de la República. Porque vayamos también, por supuesto, a ese punto. Bueno, antes de cerrar los Estados Unidos, ya hay gente en Estados Unidos que quiere aprovechar porque así son en Estados Unidos. Por eso era tan necesaria una salida rápida y un deslinde rápido, porque ya hay gente al interior de Estados Unidos que estaba diciendo, pues vamos por él, vamos por él, un operativo de gran envergadura. O sea, ya había gente moviéndose. Les dio Rocha lo que querían, entrar. Por eso era tan importante y por eso fue tan rápido el movimiento que se hizo, tanto de la presidencia y la presión tan fuerte para que Rocha Moya cayera nuevamente. Ahora, el tema mayúsculo que se ha venido diciendo por parte de la oposición, ¿no? Una oposición que, insisto, está demasiado obsesionada con la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿no cree usted que es una tontería de su parte? Tiene una lógica. Vamos a ir rápidamente con estas aristas. Ya sabe usted que me gusta a mí plantear los escenarios. El único personaje que realmente puede hablar de tú a tú con la presidenta es Andrés Manuel López Obrador, por el peso que tiene, interno y externo en Morena, por su trascendencia histórica, por ser quien es, en pocas palabras.
El único que podría fracturar realmente la unidad en Morena, si él así lo quisiera, ¿no? Con una disputa de esta naturaleza sería Andrés Manuel López Obrador, por las mismas razones que le acabo de mencionar hace un instante. El único, ¿no?, que podría haber tomado una determinación de decir la Rocha, vas para allá y punto, y no le tienes que decir a nadie más que a mí, es Andrés Manuel López Obrador. Pero ahí encaja de esto que le digo en la mentalidad analítica de la oposición. Ujú. Pero ahí viene el primer quiebre. Supongamos que la tardanza de la presidenta en lanzar el posteo, que fue 24 horas después, se debió precisamente a una charla que hubiera sostenido con López Obrador y no a la gripa que la padecía. Ujú. Supongamos. La respuesta de la presidenta es tan contundente que no, que no admite ningún tipo de espacio o duda a que ella tiene el control de lo que está pasando. Eso, supongamos que hubiera esa reunión, nos hablaría de un López Obrador que jamás iría en contra de lo que Claudia Sheinbaum le está haciendo, que jamás pondría en riesgo la estabilidad del país, que jamás pondría en riesgo la estabilidad de Morena, que jamás pondría en riesgo la estabilidad de su propio legado por un interés personal. López Obrador, contrario a lo que mucha gente quiere vender, es un demócrata. Es un demócrata. El tipo ganó por la buena. El tipo tomó decisiones en el marco de la ley. Contrario a lo que nos quieren contar, no impuso absolutamente nada a la mala. Todo lo ganó a través del pueblo y a través de la democracia. No es un personaje que anda generando golpes de Estado, ni personaje que anda generando desestabilidad. No tiene afanes ni tintes dictatoriales López Obrador, ni siquiera autoritarios o tiránicos como para pensar en regresar al poder el día de mañana. Es un personaje que respeta profundamente a la propia Claudia Sheinbaum. Pero no solamente eso. Uno de los factores que me parece que se queda muy corto de parte de los analistas de derecha, me refiero a los de derecha, no hablo de los analistas críticos de izquierda con los cuales puedes estar o no puedes estar de acuerdo, pero que son gente honesta que hace su trabajo. No, aquí hablo de los de derecha. Es no entender que Sheinbaum y AMLO, y ahí incluyo a los Estados Unidos, pertenecen a una misma corriente, a una misma ideología, a un mismo plan, a una misma estructura, a un mismo proyecto. Así de claro. Ujú. López Obrador, ¿usted cree que no sabía los problemas que iba a haber al integrar a tantos personajes, pero tomó una determinación con el afán de crear esa hegemonía? Una hegemonía que le permitiera aprobar una reforma judicial del calado que lo hizo, echar para atrás una reforma energética del tamaño que era, un fortalecimiento político electoral fundamental. Él sabía que tarde que temprano estos personajes le iban a generar un problema, claro que lo sabía. Y por eso necesitaba a alguien como Claudia Sheinbaum que continuara la cuarta transformación. Porque no sé qué hubiera hecho Ebrard, no sé qué hubiera hecho Noroña, no sé qué hubiera hecho Adán Augusto, no sé qué hubiera hecho Monreal. Bueno, sí sabemos. No habían estado a la altura de Claudia Sheinbaum. Y con todo el respeto lo digo, para algunos de ellos, no lo hubieran estado. Porque no tienen el compromiso social que tiene Sheinbaum. Ujú. No tienen ese conocimiento que tiene Claudia Sheinbaum, ni esa capacidad política de diálogo, de diplomacia, de firmeza, la inteligencia fría, como dirían algunos, que tiene Claudia Sheinbaum. Ni tienen, algunos de ellos, ni tienen tampoco la credibilidad y la autoridad moral que tiene Sheinbaum. Entonces, ¿usted cree que Sheinbaum y López Obrador no hablaron de que tales personajes tarde que temprano se van a traer problemas y tenían que deshacerse tarde que temprano de ellos? Yo creo que sí, porque a final de cuentas es parte de un empoderamiento de un movimiento. Es parte de la depuración. Te empoderas, creces y después comienzas una depuración normal, natural. Ahora, vamos a ver qué tanto estos grupos, el caso de Adán, el caso de Monreal, ¿no? El caso de Delgado,
tienen esa capacidad de seguir operando en la elección interna de Morena, al ver los cuadros que vayan para las gubernaturas. Y ese es otro factor que les decía, perdón que lo repita ya para ir cerrando. Pero ese es otro factor que ahorita le abordo rápido, pero antes para no salirnos de este carril. ¿Dónde quedan todos esos analistas que aseguraron que esto era un asunto de Sheinbaum López Obrador? Que aseguraron que López Obrador estaba moviendo las manos aquí. La única intención de esos grupos y de esos personajes es crear cizaña. No creo usted que lo dicen a lo tonto. Es una orden de Estados Unidos. Estados Unidos está enfocadísimo en debilitar a la 4T y en fracturar a la 4T. Es muy obvio. Está demasiado enfocado Estados Unidos en eso. En evidenciar cuadros, en señalar cuadros, en decir este sí, este no, en caballos de Troya. Busca fracturar a la 4T. Entonces, así como la 4T tiene enemigos internos, tiene grupos de intereses internos que lo último que quieren es una transformación. Desde afuera también hay grupos que buscan frenar esa transformación, con todas sus complejidades y con todas sus contradicciones. Y para conseguirlo, un factor clave es eso, abrir grietas. Y una de ellas es el rumor, una de ellas es la mentira, una de ellas es la cizaña, una de ellas es generar incertidumbre en la propia militancia, desconfianza entre la propia militancia. Esas son factores y estrategias que Estados Unidos ha hecho toda su vida y que ahora trata de hacerlo porque la 4T le estorba un movimiento progresista. ¿Por qué? Porque es soberanista. Si la 4T fuera como el PRI y el PAN, que son entreguistas, no habría bronca. Pero al ser soberanista, le estorba. Y la forma es debilitándola es atacando su credibilidad. Y al atacar su credibilidad es atacar a sus liderazgos, hacer dudar a la gente de sus líderes. Porque cuando tú haces dudar a la gente de sus líderes, ujú, los movimientos se resquebrajan, se debilitan, se hunden por sí solos. Y cualquiera, ojo, cualquiera puede tomar el bastión de los mismos. Cualquiera que te hable bonito, aunque te esté diciendo cosas que no tengan ni razón de ser. Ahí entran los caballos de Troya, porque a final de cuentas son estrategias. Ujú. Te hacen creer algo, ¿no? Te lo repiten mil veces, colocan un personaje ahí que te diga lo que tú quieres escuchar y a final de cuentas controlan completamente la situación para su interés. Ya lo dijo el querido Pedro Iniesta en una gran entrega de Macro y Micro que está en este canal. A Estados Unidos no le interesa tal vez quitar a la 4T, le interesa moldear a la 4T. Y para moldearla, tienes que quitar a los líderes históricos y a los líderes actuales. Y buscar, ¿no? A tu Delcy Rodríguez, a tu Lenín Moreno, a ese tipo de personajes. Entonces, por eso buscan siempre hablar de una confrontación AMLO-Claudia Sheinbaum. Siempre, aunque esto esté sumamente lejos de ocurrir. Y el último punto le decía la elección del próximo año. El gobierno federal debe tomar control, o Morena más bien dicho, debe tomar control de quién queda en Sinaloa. No puede ser del grupo de Rocha. Ya demostraron que ellos no van a ver jamás por el país, únicamente para sí mismos. Por eso Rocha también regresó, como se los dije. A final de cuentas, regresa para tratar de controlar un escenario que a él le conviene controlar, para que no entre nadie que le pueda afectar por detrás o que le pueda afectar o lo investigue. Necesita alguien que le cubra las espaldas. Entonces, por lo pronto, como dice la presidenta, lo mejor que puede haberse hecho Rocha es eso, para todos, para todas. Y el mensaje de unidad que mostró Morena no es menor, ¿eh? Ese mensaje de unidad no es menor. En momentos tan complejos decir, nos vamos a cerrar contra los ataques internos y externos. Nos cuestionamos alrededor de la figura de Claudia Sheinbaum. Ese es un mensaje muy poderoso para los caballos de Troya, para los traidores y para los que desde fuera quieren alterar las reglas. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.